Hola a todos, vamos a dedicar la charla de hoy a hablar de aquellas fiestas que están relacionadas con la figura de San Fernando. Vamos a ver que principalmente van a ser dos, que empezaron a celebrarse ya durante la Edad Media, desde prácticamente el momento de la toma de Sevilla en el año 1248, que llegan hasta la actualidad, y también otra que se produce solamente en un momento concreto, en el año precisamente 1671, son aquellas celebraciones que se organizaron para celebrar la canonización de San Fernando, que se produce precisamente en ese momento. Las dos fiestas, como hemos comentado, que se celebran desde prácticamente el origen de la época cristiana de Sevilla, es decir, desde el año 1248, van a ser dos festividades establecidas además directamente por intervención del hijo de Fernando III de Castilla, es decir, por Alfonso X el Sabio. Va a ser directamente su acción, su intervención, la que va a promover la organización de estas dos fechas concretas que se van a celebrar de manera ininterrumpida hasta hoy. Por un lado, se va a conmemorar el aniversario de la muerte de San Fernando, que se produce el 30 de mayo de 1252. Y por supuesto también se va a establecer como fecha importante para recordar la conmemoración o el recuerdo de la toma de Sevilla el día de San Clemente, es decir, el 23 de noviembre del año 1248. Como he comentado, estas fiestas se van a desarrollar desde prácticamente un primer momento, es decir, desde prácticamente el año 1248 hasta la actualidad. Eso sí, hoy han llegado muy descafeinadas. Es importante la ponencia o la charla de hoy porque nuestra intención es darle valor a esas dos fiestas. No deben de desaparecer porque son un recuerdo histórico que no podemos perder. Desde un primer momento, Alfonso X exigió para su progenitor una constante veneración que se va a manifestar en los actos de conmemoración anual de la capitulación de Sevilla y en el aniversario de la muerte de Fernando III. La primera crónica general va a describir cómo eran en estos primeros momentos los actos del aniversario de la muerte de Fernando III, mostrando una ceremonia religiosa de tal solemnidad que recreaba prácticamente las exequias fúnebres del monarca. Se preparaba el altar mayor de la mezquita catedral con el ajuar más emblemático que entonces tuviera el templo. Aunque el texto lo omite, la presencia del estandarte real destacaría respecto a los demás, colocado además muy cerca de la losa sepulcral que por otro lado, posiblemente, se cubriría con algún paño heráldico. El amplio número de asistentes, el empleo de armerías y pendones, el gran número de hachones de cera, así como la presencia de los 100 peones del rey Aben al-Ahmar formando una guardia de luz alrededor de la sepultura, ocuparían sin duda un amplio espacio en el interior del templo. De manera que estos actos de conmemoración relacionados con la figura del monarca y su parada militar gestó unas necesidades espaciales que provocaron unos cambios significativos alrededor del altar mayor. Así se terminó por diferenciar dos grandes capillas en el centro de la aljama cristianizada, la capilla mayor y la capilla real. En cuanto a la ceremonia religiosa que recuerda la capitulación, ya se celebraba en estos primeros momentos. A ella acudía el concejo de la ciudad. Se conmemoraba con una procesión solemne en la que el rey o su asistente en Sevilla, en su representación, portaba la espada llamada lobera de Fernando III, acompañada del pendón real. La espada lobera fue con la que, según la tradición, el monarca encabezó el asedio de la ciudad. Se cuenta que el rey santo acudió a por la espada al sepulcro del conde Fernán González y desde el siglo X ya se le otorgaban poderes mágicos. La espada del rey Fernando III
es objeto de veneración y el pendón es el estandarte real que, según la tradición, se colocó en el alminar de la Jama el día de la capitulación. Ambos constituyen hasta hoy los elementos centrales de la procesión litúrgica, con algunos cambios debido al paso de los siglos. La reorganización de las dos capillas, que se produce aproximadamente entre 1268 y 1279, implicó cambios en el desarrollo de algunos protocolos del aniversario de Fernando III y de la conmemoración de la capitulación. Así, por ejemplo, en la conmemoración, después del rezo de tercias, el rito incorporó el paso por la capilla funeraria, con el fin de tomar el pendón y la espada para trasladarlos al altar mayor y llevar a cabo la procesión y la celebración litúrgica. Avanzando en el tiempo, sabemos que desde el siglo XV los capellanes reales dedicaban aún una solemne función al día de San Clemente. Entonces, la Cofradía de San Clemente, documentada desde 1441, tenía como principal labor acudir el 23 de noviembre desde su hospital a la iglesia mayor para venerar al bendito rey. Los estatutos de 1594, mandados ordenados por Felipe II, dan noticia a su vez de la antigua costumbre de instalar un túmulo con las reliquias reales en el espacio entre coros de la catedral. La inauguración de la nueva capilla real en 1577 contribuyó a la renovación de la devoción sevillana al monarca cristiano. El rey Felipe II, en su empeño personal por rendir culto a sus antepasados, cuando visita Sevilla en 1570, deja dicho al deán que le avise cuando se acabasen las obras para organizar el traslado de los restos de Fernando III. La solemne procesión se retrasó hasta 1579 por desacuerdos entre las instituciones de la ciudad que pugnaban por ocupar el lugar más preeminente en el cortejo. El rey tuvo que intervenir desde la corte enviando el orden que debían guardar en la procesión. Vamos a ver ahora cuáles fueron las celebraciones que se organizaron, los actos que se organizaron para conmemorar, para celebrar la canonización de San Fernando, que se produce en el año 1671. Durante la primera mitad del siglo XVII se van originando una serie de actividades e iniciativas que van creando en Sevilla un ambiente proclive al lanzamiento de la causa de canonización de Fernando III. El propio rey Felipe IV va a participar en esta labor y en 1624 visita la ciudad, demostrando así que la monarquía está especialmente interesada. Además, pone en marcha un importante proceso informativo sobre las heroicas virtudes del rey de Castilla. Se sabe que durante su visita, Felipe IV entró en secreto para venerar el cuerpo de su antepasado. Finalmente, Fernando III será canonizado el 7 de febrero de 1671 por el Papa Clemente X. La canonización de San Fernando no solo se celebró en Sevilla. La noticia se difundió a otras iglesias españolas y americanas que establecieron su culto el 30 de mayo de cada año. Cuando se conoce en Sevilla la proclamación de la bula papal, se realizan una serie de actos, entre los que destacan el Te Deum de la catedral y el paseo nocturno que hizo la nobleza por las calles de la ciudad, que para la ocasión estaban iluminadas con hogueras. Estos actos no fueron sino un pequeño adelanto de las grandes fiestas celebradas en honor a Fernando III en los últimos días del mes de mayo de ese año, con el boato acostumbrado en estas celebraciones y la elaboración de grandiosas arquitecturas efímeras. Finalmente, en la actualidad, de las dos celebraciones relacionadas con la figura de San Fernando, la que conmemora su aniversario, el 30 de mayo, ha perdido prácticamente toda su identidad, quedando reducido a los actos litúrgicos y la apertura de la urna. Como bien sabemos, ni siquiera ya es festivo local. Desde hace un tiempo se ha sustituido por el de miércoles de feria. En cuanto al día de San Clemente, se sigue conmemorando la toma de Sevilla con una breve procesión que discurre por las naves de la catedral.
En ella, el alcalde porta la espada lobera y el concejal más joven del ayuntamiento porta el pendón de San Fernando. Ambos son acompañados por los dos cabildos, el municipal y el eclesiástico, y por la Orden de Caballeros de San Clemente y San Fernando. Bueno, espero que conocer con más detalle estas fiestas relacionadas con la figura de San Fernando nos ayude a valorarlas más y a intentar, en la medida de lo posible, que no caigan en el olvido. Nos veremos en la próxima charla.